Entonces, esta ayudantía va a ser sobre la dinámica rotacional. Nosotros ya vimos lo que es dinámica lineal, ¿verdad? ¿Qué es dinámica lineal? Cuando tenemos un cuerpo, ese cuerpo se le da una fuerza, se le aplica una fuerza, ese cuerpo de velocidad inicial cero, digamos, va a acelerar, ¿verdad? Va a tener una aceleración que es una aceleración lineal, o sea, va a ir en ese sentido. Va a trasladarse y hasta este punto va a cambiar su velocidad, ¿verdad? Velocidad final igual a un valor distinto de cero. Eso es dinámica lineal, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa con la dinámica rotacional? En la dinámica rotacional ya entra nuevos parámetros, por así decirlo. Aquí vimos que también esta fuerza cambia el momento lineal, ¿verdad? O la cantidad de movimiento, de una cantidad de movimiento inicial a una cantidad de movimiento final. Todo eso ya ustedes deben tenerlo bien claro, ¿verdad? Todas estas son las magnitudes que entran en la parte de lineal. Luego en la cinemática vimos igual cinemática rotacional, ¿verdad? Vimos que era velocidad angular, aceleración angular y frecuencia, periodo, todo eso ya vimos, ¿verdad? Eso tienen que recordar para esta parte de nuevo. Entonces todo esto es la dinámica lineal. Ahora vamos a ver la dinámica rotacional. La dinámica rotacional es cuando el cuerpo, digamos el cuerpo, debido a una fuerza, ya no se mueve de manera recta, sino va a moverse respecto a un punto fijo en el espacio y esto va a rotar. Eso es la dinámica rotacional. Su nombre mismo lo dice, ¿no? En vez de irse linealmente, o sea, en vez de irse en línea recta, va a rotar respecto a un punto fijo en el espacio, ¿está bien? Entonces, eso es el plus, o en palabras sencillas, lo que es la dinámica rotacional. Ahora, para estudiarla, debemos entender estas magnitudes y deben tenerla en claro. Lo primero que deben hacer es saber qué es la inercia o específicamente qué es el momento de inercia. En la dinámica lineal, ¿cuál es la inercia de este cuerpo? Digamos, si yo le aplico una fuerza, ¿cuál es su inercia? O primeramente, ¿qué es inercia? Inercia es la cantidad o la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado. Eso es la inercia, ¿verdad? En la dinámica lineal, la inercia es la masa. O sea, se asemeja a la masa. ¿Por qué? Porque según la cantidad de masa que tiene el cuerpo, me va a decir si yo debo aplicar una fuerza menor o una fuerza mayor para moverlo, ¿verdad? Para cambiar su estado. Si la masa es grande, entonces yo necesito una fuerza muy grande para moverlo, ¿verdad? Esa es la inercia en la masa, en la dinámica lineal. Por eso la ecuación es igual, o sea, fuerza es igual a masa por la aceleración, ¿verdad? Esta masa es la resistencia del cuerpo a moverse. Pero en la dinámica rotacional, ya la inercia no es directamente la masa, sino se llama momento de inercia. ¿Y qué es el momento de inercia? Matemáticamente el momento de inercia es esto. El momento, la I es inercia. Respecto a un punto fijo, o sea, a un punto de rotación O, es igual a la sumatoria de las masas por el radio al cuadrado de todas las partículas que están actuando en ese sistema. Si nosotros vemos que, digamos, tenemos un cuerpo, tenemos este cuerpo de masa M, y ese cuerpo está rotando, está describiendo esa trayectoria circular, ¿está bien? Entonces, al tener una trayectoria circular ya es una dinámica rotacional, ¿verdad? Entonces la masa, para poder medirla, o para poder medir su inercia, mejor dicho, debemos medirlo respecto a un punto, y ese punto es el punto de giro de esa trayectoria. O sea, en este caso, si es una trayectoria circular, su centro mismo va a ser el punto de giro, ¿verdad? Entonces, respecto a ese punto, uno traza un sistema o un eje. Ese eje va a representar el eje de giro, ¿verdad? Entonces esto está girando en ese sentido. Si está girando en ese sentido, al tener masa va a tener un momento de inercia y para medirlo debemos saber la distancia que tiene respecto al punto de giro y su masa.
Si se dan cuenta aquí, simplemente es multiplicar el valor de la masa por esa distancia r al cuadrado. Y entonces ahí ya vamos a saber cuánto es la oposición o la resistencia que tiene este cuerpo a rotar respecto a ese punto. ¿Está bien? La inercia, por si acaso, el momento de inercia puede ser medido respecto a cualquier punto. Ya lo van a ver después en el ejercicio. ¿Está bien? Pero ese es el concepto principal de lo que es momento de inercia. ¿Está bien? Recuerden, el momento de inercia es la oposición del cuerpo a rotar respecto a un punto de rotación. ¿Está bien? Entonces, eso de ahí es el momento de inercia. Su fórmula, como ven, es sumatoria, ¿no? Y por si acaso la distancia siempre es positiva, eso siempre va a ser suma. ¿Está bien? No es vector por si acaso. Luego, otra magnitud que deben saber es el torque o momento de fuerza. Ya nosotros sabemos, ¿no? Por estática, ¿qué es un momento de fuerza? Un momento de fuerza, si lo trabajamos respecto a un sistema cartesiano en 3 dimensiones, ¿qué vamos a tener? Nosotros tenemos sistema cartesiano X, Y, Z. Si nosotros tenemos un cuerpo, digamos aquí, un cuerpo, y ese cuerpo se le aplica una fuerza, y esa fuerza hace rotar a este cuerpo, entonces respecto al punto de rotación, que es el sistema fijo, va a tener una distancia r, ¿verdad? Respecto a ese sistema de ese punto de rotación, ¿qué va a pasar? Esta fuerza por esta distancia va a realizar un momento de giro, ¿verdad? Que es un vector perpendicular. O sea, ahí. Ese es el vector torque o el vector momento. ¿Está bien? Eso es el dibujo, digamos, para que puedan entender de lo que es un momento de fuerza. Matemáticamente, el torque, que se representa por la letra tau, es un vector que en la dinámica rotacional es igual a la inercia, o mejor dicho, al momento de inercia respecto al punto de rotación por la aceleración angular. ¿Qué significa eso? Volvemos al dibujo. Si esta fuerza realiza un torque sobre este cuerpo, ese cuerpo va a rotar, ¿verdad? Va a rotar debido al torque. Al rotar, ¿qué va a pasar? En la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿verdad? Esto se cumple para la dinámica lineal. La segunda ley de Newton para la dinámica rotacional es esta de aquí. La sumatoria de torques es igual a la inercia o al momento de inercia por la aceleración angular. O sea, como en la dinámica lineal nos decía que si existe un montón de fuerza, lo que va a hacer es acelerar, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí. Si existe un montón de fuerza respecto a un punto de rotación, esas fuerzas van a realizar distintos torques. Esos torques van a hacer acelerar el cuerpo, pero acelerar de manera rotacional. ¿Está bien? Y todos estos vectores son perpendiculares a R y a F. Matemáticamente, el torque es un producto vectorial. Entonces, el torque es el producto vectorial entre la vector distancia y el vector fuerza. Por eso es que es un vector perpendicular. ¿Está bien? Si lo trabajamos de su manera, en su forma escalar o en su forma de magnitud, simplemente es el vector, o mejor dicho, el tamaño de la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que forman, ¿verdad? Entonces, eso de ahí es el momento de fuerza. Ahora, otra magnitud que deben conocer en este tema es el momento angular. ¿Qué es el momento angular? En la dinámica lineal, existe un momento lineal, ¿verdad? Que es lo que vimos en la clase pasada. El momento lineal es la cantidad de movimiento, es ese vector P que es igual a la masa por la velocidad, ¿verdad? Este es el momento lineal. ¿Por qué se dice momento lineal? Porque simplemente cambia, ¿verdad? Si yo le aplico un impulso aquí, desde un punto velocidad inicial 0, va a aumentar a cierta velocidad distinta de 0, ¿verdad? Todo lo que expliqué al comienzo. Es un momento lineal. Pero el momento angular es distinto. Si esto aquí acelera, o mejor dicho, cambia la velocidad linealmente, ¿qué hace el momento angular? Cambia la velocidad, pero la velocidad angular, ¿verdad? O sea, volviendo al sistema de referencia, X, Y, Z, ¿qué va a pasar aquí? Si yo tengo el mismo cuerpo de hace rato, pero que tiene cierta
cierta velocidad, ahora una velocidad tangencial, y respecto al punto de giro que tiene R. Entonces, si esto rota, tiene momento angular. Y el momento angular, matemáticamente, es esto aquí. Se representa con la letra L, o bueno, su ingeniero lo representa con esa letra. Eso es dependiendo, porque yo lo aprendí con la letra H, pero es dependiendo de la nomenclatura de cada libro, ¿no? Entonces vamos a tomar L. El momento angular L es igual al producto vectorial entre el vector R, o sea, el vector distancia respecto al sistema de referencia, por, vectorialmente, el momento lineal o la cantidad de movimiento P. Al tener esto velocidad, tiene una cantidad de movimiento, ¿verdad? Aquí tiene una cantidad de movimiento P, que obviamente si cambia, existe un torque. Eso es lo que tienen que relacionar ahora. Van a ver de esta manera. Si momento angular es R por P, yo sé que P, o sea, cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿verdad? Entonces, si sustituyo eso, me queda de esa manera. Trabajando de forma escalar, por así decirlo, o magnitudes, el producto vectorial no es más que el producto de los componentes por el seno del ángulo que forman, ¿verdad? Si el seno del ángulo es 90, entonces va a ser 1. Entonces, el momento angular es igual al producto entre la distancia, la masa y la velocidad que tiene el cuerpo. Si nosotros recordamos aquí lo siguiente, velocidad, ¿a qué es igual velocidad tangencial en un movimiento circular? La velocidad tangencial en un movimiento circular es igual a la velocidad angular por el radio, ¿verdad? Entonces esto queda m por r cuadrado por w. Y m por r al cuadrado, ¿a qué es igual? Es igual al momento de inercia. Por lo tanto, también el momento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular. Todo esto aquí lo puse para que ustedes vean que hay distintas formas de escribir el momento angular. También aquí vemos que hay distintas formas de escribir el momento de fuerza, ¿verdad? Entonces esto es para que ustedes se guíen. Entonces, el momento angular es igual también al producto entre el momento de inercia por la velocidad angular. Y aquí nace un principio fundamental de la física, que es la conservación del momento angular. Nosotros vimos la conservación del momento lineal, ¿verdad? En los choques. P final es igual a P inicial si es que no existen fuerzas externas, ¿verdad? Y era lo que ocurría en los choques. O si no, P final menos P inicial es igual al impulso, ¿verdad? Eso lo vimos en la anterior clase. Lo mismo sucede cuando se trata de rotación. Existe la conservación del momento angular. Y eso es porque el torque es igual a la variación del momento angular en el tiempo. Si nosotros resolvemos esta ecuación, nos queda esto. L, o sea, momento angular final menos momento angular inicial es igual al torque por el tiempo. Esto de acá se llama impulso angular. ¿Está bien? Es un impulso angular. Se dan cuenta que es similar, ¿no? A lo que pasa linealmente, pero tienen que saber cómo utilizarlo. Recuerden que la conservación del momento lineal era PF menos P inicial igual a fuerza por tiempo, ¿verdad? Esto era impulso lineal. Aquí se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? Solamente que cada uno funciona en distintas condiciones, ¿no? Cuando rota o cuando no rota. ¿Está bien? Entonces, este es un principio fundamental y van a ver su aplicación en unos ejercicios que vamos a ver a continuación. Ahora, otra cosa que deben entender aquí, otra cosa nueva, por así decirlo, es la energía cinética. ¿Qué pasa con la energía cinética? En los ejercicios anteriores, nosotros no considerábamos que la partícula rota, ¿verdad? Específicamente en estos ejemplos, imagínense que ustedes tienen una rueda de un auto, digamos, y esa rueda está avanzando. Hasta este tema, o en los anteriores ayudantías, nosotros siempre tomábamos la velocidad lineal nomás, ¿verdad? Entonces la energía cinética, ¿qué era igual? La energía cinética era igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Pero en la vida real, digamos, ¿qué pasa con la rueda? La rueda está rotando también, ¿verdad? Aparte de ir linealmente, está rotando sobre su eje. ¿Y dónde es su eje? Es su centro de rotación. O sea que ahí existe un eje de rotación. Al existir un eje de rotación, existe un momento de inercia.
Al existir un momento de inercia, ¿qué pasa? Existe toda esta magnitud, ¿verdad? Existe un torque, existe un momento angular, por lo tanto, debe existir una cierta cantidad de energía que haga rotar, que haga existir toda esta magnitud. Por lo tanto, en dinámica rotacional, la energía cinética también se debe considerar la energía cinética de rotación. Nosotros aquí vemos la energía cinética lineal, pero también existe la energía cinética de rotación. Por lo tanto, la energía cinética total de un cuerpo que rota y avanza linealmente es igual a esto. Es igual a la energía cinética lineal más la energía cinética rotacional, que es igual a un medio por la inercia o el momento de inercia del centro de masa o del centro de giro, que en este caso, si es una rueda, es el punto de giro, ¿no? Su centro geométrico, por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, esto es lo nuevo que deben saber. Simplemente la energía cinética cambia. ¿Está bien? Entonces, todo esto lo que hemos dicho hasta ahorita, lo que he dicho hasta ahorita, es lo nuevo o las nuevas magnitudes que deben conocer. Luego, las anteriores ya las hemos visto en todo el semestre, ¿verdad? Cinemática, dinámica, fuerza, cuáles son las ecuaciones de cinemática para un movimiento rectilíneo, para un movimiento circular, parabólico, todo eso ya lo conocen, ¿verdad? Esto es lo nuevo que entra en este tema de dinámica rotacional. Ahora, ¿cómo se utiliza? Vamos a verlo en los ejercicios, ¿está bien? Pero no tengan dudas hasta ahí. Ahora, vamos a resolver este ejercicio. Dice, calcule el momento de inercia de una mancuerna que consiste en dos masas. Masa 1 igual a 2 kilogramos y masa 2 igual a 1 kilogramo. Fijas a una varilla rígida sin masa, de longitud L igual a 0,6 metros. Inciso A, con respecto a un eje perpendicular a la varilla que pasa por el centro de masa. E inciso B, con respecto a un eje perpendicular a la varilla que pasa por la masa de 2 kilogramos. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Nos está pidiendo hallar el momento de inercia. Entonces, esto es la mancuerna, ¿no? Su esquema es una masa con una varilla unida a otra masa. Entonces, eso es una mancuerna. La longitud de la varilla es de centro de masa a centro de masa de cada una de las esferas, ¿no? Que mide 0,6 metros. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide hallar el momento de inercia. Pero vean, como le dije hace rato, el momento de inercia es respecto a un punto. Así que ese punto puede variar donde le dé la gana, digamos, por así decirlo, al ingeniero o al ejercicio que ustedes estén viendo. ¿Y qué significa eso? Imagínense esta mancuerna. La mancuerna es así, ¿no? Así, una varilla unida a dos esferas. Si ustedes se pueden imaginar, ¿cómo puede rotar esto? Yo lo puedo hacer rotar de distintas formas, ¿verdad? Si yo lo hago rotar respecto a su centro, esto puede rotar hacia arriba, o sea, así, como también en un plano así, ¿verdad? O sea, si aquí está las varillas. O sea, hay distintas formas de hacerlo rotar, ¿verdad? A eso es lo que me refiero. La inercia debe estar respecto a un punto de rotación. Y obviamente el momento de inercia respecto a un punto es distinto que respecto a otro. Y eso me dice cuán difícil es moverlo respecto a ese punto, o mejor dicho, rotarlo. ¿Está bien? Entonces, para el inciso A, tenemos la mancuerna, la 1 y la 2 unidas a esa varilla. Si yo quiero hacerlo con respecto a un eje perpendicular que pasa por su centro de masa, ¿qué debo hacer primeramente? Debo encontrar el centro de masa de este cuerpo, ¿verdad? Como vemos que la varilla no tiene masa, la única masa que tiene son las esferas, y observamos que la masa 1 es de 2 kilogramos y la masa 2 es de 1 kilogramo, obviamente su centro de masa no va a estar a la mitad, ¿verdad? Va a estar tirado por aquí, por donde hay más masa. Recuerden la parte de estática, donde aprendimos centro de masa, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular el centro de masa, ¿qué debo hacer? Debo trazar un sistema de referencia y aplicar la fórmula, ¿verdad? Centro de masa, que es igual a la sumatoria de las masas por su centro de masa respectivo sobre la sumatoria de masa, ¿verdad? Entonces, como yo tengo dos cuerpos, solo voy a tener dos sumatorias arriba con su respectivo X y abajo la sumatoria de las dos masas. Entonces, X de centro de masa, ¿qué es igual? Es igual a la masa 1 por su centro de masa 1 más la masa 2 por su centro de masa 2 sobre la sumatoria de masa. Ahora,
¿Cuál es el X1? Vemos, según nuestro sistema de referencia, X1 está en el 0, 0, ¿verdad? Recuerden que el sistema de referencia uno lo pone donde le dé la gana, pero tiene que ser medido desde ahí. El sistema de referencia está así. Entonces, como la masa está donde nace el sistema de referencia, su X es 0, obviamente, ¿verdad? Entonces, 2, que vale la masa 1 por X0, más la masa 2, que va a ser masa 2, que vale 1 kilogramo, por su X2. ¿A qué distancia está la masa 2? Desde el sistema de referencia está a esa distancia, que es la distancia total de la varilla, ¿verdad? Que es 0,6. Entonces, X2 es igual a 0,6 sobre la sumatoria de la masa, que es igual a 2 más 1. Entonces, el centro de masa, ¿a qué es igual? Es igual a 0,2 metros respecto a este sistema de referencia. ¿Está bien? Por lo tanto, aquí vemos que no es en la mitad, ¿verdad? Así que no cometan ese error por ver que son varillas, pónganlo en la mitad, eso está mal. ¿Está bien? Entonces tienen que hacer el cálculo del centro de masa. Y eso es tema de la primera parte, ¿verdad? Entonces, a ver, como ya tenemos el centro de masa, y lo que nos pedían era encontrar el momento de inercia respecto a ese centro de masa, entonces, ¿qué debemos hacer? Lo siguiente. Esta es la mancuerna que va a rotar. Entonces, desde esa distancia a 0,2 metros está el centro de masa. Entonces, yo voy a pasar un eje. Ese eje es perpendicular a la varilla, como dice el enunciado, ¿verdad? Con respecto a un eje perpendicular a la varilla. Por lo tanto, ese eje va a ser mi eje de rotación. ¿Qué significa? Que ese va a ser mi O, digamos, del momento de inercia O. Y respecto a ese eje, la varilla va a rotar. Por lo tanto, esto va a tender a rotar así y esto va a tender a rotar así. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta mancuerna está rotando. Al estar rotando, yo necesito saber cuán difícil es rotarlo respecto a ese punto. ¿Y cómo encuentro yo eso? Gracias al momento de inercia. Entonces, respecto a ese punto voy a encontrar el momento de inercia. Ahora debo aplicar esta ecuación de aquí. Por lo tanto, yo debo tener R distancia desde este punto a la masa y desde este punto a la otra masa. Por lo tanto, voy a tener un R1 y voy a tener un R2, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale R1? Vemos que es la misma distancia del centro de masa, ¿no? Entonces va a ser 0,2 metros. Ahora, ¿cuánto vale R2? Va a ser 0,4, ¿verdad? ¿Cómo lo encuentro? Fácil. Si de aquí hasta aquí es la varilla total que vale 0,6, y yo sé que hasta aquí hay 0,2, entonces lo que le falta aquí es 0,4, ¿verdad? Entonces, de esa manera se saca las dos distancias. Entonces yo ya tengo la distancia de las masas respecto al eje de giro. Ahora simplemente es aplicar la ecuación de momento de inercia. Entonces el momento de inercia es igual a la sumatoria de las masas por su distancia respectiva al eje de rotación al cuadrado. Entonces voy a tener masa 1 por R1 al cuadrado más masa 2 por R2 al cuadrado. R1 y R2 ya son conocidas, masa 1 y masa 2 también son conocidas, por lo tanto reemplazamos y obtenemos que el momento de inercia, para este caso, donde el centro o el eje de rotación está en el centro de masa, es igual a 0,24 kilogramos por metro cuadrado. Esa es la unidad de momento de inercia, kilogramos por metro cuadrado. ¿Está bien? Entonces, de esa manera ya encontramos el momento de inercia de este cuerpo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, no. Entonces, vamos a continuar. Ahora, para el inciso B, ¿qué va a pasar? Nos pide con respecto a un eje perpendicular a la varilla que pasa por la masa de 2 kilogramos. Entonces, veamos, la masa de 2 kilogramos es la masa 1, ¿verdad? Entonces, mi mancuerna va a estar así. Ahora, este eje de rotación ya no va a pasar en el centro de masa, sino va a pasar perpendicular a la varilla, pero justo por la masa 1, que es la masa de 2 kilogramos. Entonces, mi eje de rotación va a estar ahí y ese va a ser como va a rotar. Ahora se dan cuenta que va a rotar otra forma, ¿no? Por lo tanto, el momento de inercia obviamente va a ser distinto. Ahora, ¿cuán distinto va a ser? Vamos a calcularlo. Entonces, ¿qué debo yo saber? La distancia, ¿no? La distancia de la masa respecto al eje de rotación.
Como vemos que el eje de rotación pasa justamente por la masa 1, obviamente R1 va a ser 0, ¿verdad? Y R2 va a ser la longitud total de la varilla. Entonces, R1 es igual a 0 y R2 es igual a 0,6 metros, que es la longitud total de la varilla. Por lo tanto, el momento de inercia, que es igual a la sumatoria de la masa por las distancias al cuadrado, es igual a masa 1 por R1 al cuadrado más masa 2 por R2 al cuadrado. Eso es igual, masa 1, 2 kilogramos, R1, 0 al cuadrado, más masa 2, que es 1 kilogramo, por 0,6 al cuadrado. Entonces, el momento de inercia respecto a ese eje de giro es igual a 0,36 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué conclusión pueden llegar ustedes acá? ¿O qué pueden ver? Aquí ustedes pueden darse cuenta cuál es más difícil rotar. Cuando yo lo hago rotar respecto a esta masa o cuando lo hago rotar respecto a este punto, o sea, entre las dos masas. Vemos, ¿no? Que el momento de inercia del inciso B es mayor que del inciso A. Por lo tanto, es más difícil rotar la varilla o la mancuerna desde esta posición. O sea, imaginen que ustedes tienen una mancuerna y la agarran con su mano respecto a ese punto y comienzan a rotarlo. Entonces es más difícil rotarlo así que agarrarlo desde este punto, o sea, entre las dos masas, y hacerlo rotar. Eso es lo que me está diciendo el momento de inercia. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda? Entonces, esto es como ustedes deben trabajar para encontrar los momentos de inercia de partículas. Ahora, de cuerpos sólidos, eso ya está tabulado, así que no vamos a centrarnos en eso. Ustedes deben tener, yo creo que su ingeniero le habrá dado, su ingeniero de cada uno de su grupo, le habrá dado tablas, ¿verdad? De momento de inercia, porque existe momento de inercia de una esfera, digamos, momento de inercia de un círculo, de un disco, momento de inercia de un cuadrado, existe momento de inercia de un cilindro. Existen todos los momentos de inercia. Ahora, ¿cómo se determina esos momentos de inercia de esas figuras geométricas sólidas? Ya eso es un poco más complicado y obviamente no le voy a enseñar eso porque no creo que su ingeniero tampoco le enseñe. Porque para poder analizar eso hay que integrar 3 veces. Y obviamente ustedes no saben, ¿verdad? Así que siempre van a tener que limitarse a usar las tablas. ¿Está bien? Por lo tanto, lo único que deben conocer es cuando se trata de partículas o de cuerpos que se consideran partículas. Ahora, si no tienen duda, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahora, vamos a hacer esto acá. ¿Qué dice? Dice, una varilla sin masa de longitud L igual a 0,83 une dos esferas, cada una con masa igual a 0,25 kilogramos. La varilla solo gira con respecto a un eje perpendicular a ella, que pasa por su punto medio. La velocidad angular inicial, cuya magnitud es 2pi, o mejor dicho, 2,1 radianes por segundo, y la varilla gira en sentido contrario a la de la aguja de reloj, se aplica una fuerza tangencial igual a 9,6 newton a una de las esferas durante 2 segundos. ¿Cuál es la velocidad angular final de la varilla? Se dan cuenta, aquí ya está relacionando todo, ¿no? Lo primero que ustedes deben ver es que al haber una fuerza en un tiempo, se está dando un impulso, ¿verdad? O sea, está aplicándose una fuerza. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa. La velocidad obviamente va a cambiar, entonces eso es lo que nos pide hallar la velocidad angular final de la mancuerna, digamos, de la varilla. Entonces, nosotros tenemos esta varilla de masa, o mejor dicho, de una masa y otra masa en los extremos. Ahora, para poder resolver estos ejercicios, ustedes deben siempre trazar un sistema de referencia, ¿verdad? Eso siempre les repito. Porque en la física todo se mide respecto a un sistema de referencia. Ahora, ¿por qué un sistema en 3 dimensiones? Porque como vimos en la parte teórica, los torques, los momentos angulares y todo eso son vectores que hacen
que son perpendiculares a los otros vectores, ¿verdad? Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Si yo tengo esta varilla que se le aplica una fuerza, esa varilla va a rotar. O sea, está rotando con una velocidad inicial, ¿verdad? Si se le aplica una fuerza en un tiempo de 2 segundos, ¿qué va a pasar? Su velocidad inicial angular va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar debido a esta fuerza. ¿Cuánto va a cambiar? Eso vamos a determinarlo con el cálculo. Entonces, aquí es lo que le decía. Esto aquí son vectores perpendiculares a esto. Esto acá está rotando en el plano XY, digamos. Entonces, perpendicular a ese plano existe el vector velocidad angular, el vector torque, el vector aceleración angular y todos los demás vectores que son circulares, que son rotacionales. ¿Está bien? Son vectores que vienen de un producto vectorial, por eso son perpendiculares. Ahora, lo que nos pide es encontrar la velocidad angular final y obviamente para encontrar esto debemos encontrar la aceleración angular que tiene este giro, ¿verdad? Recuerden que esto está rotando ahí, sí. Está yendo acá y esto está yendo acá. Entonces está rotando en ese sentido. Ahora, recordemos la ecuación. Torque es igual a momento de inercia por aceleración angular. Y momento de inercia es igual a la sumatoria de las masas por su distancia al cuadrado al eje de giro, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es igual el momento de inercia de esta figura? Observamos que tenemos una masa aquí y está rotando respecto a su mitad, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que sumar masa 1 por su distancia R1. Y R1, observamos que R para la masa 1 como para la masa 2 es la mitad, ¿verdad? Entonces va a ser L medios. O sea, va a ser la longitud medio al cuadrado más la masa 2 por la longitud medio al cuadrado. Y también vemos aquí que las dos esferas tienen la misma masa, ¿verdad? El enunciado dice con una masa igual a 0.25 kilogramos. Por lo tanto, masa 1 y masa 2 es igual a una sola variable, que es masa. Entonces, si vemos aquí, tenemos la misma expresión, por lo tanto se suma, ¿no? 2 veces masa por L medio al cuadrado. Si aplicamos álgebra ahí, nos queda lo siguiente. Entonces, el momento de inercia de este cuerpo es igual a la masa por la longitud al cuadrado sobre 2. Ese es el momento de inercia. Entonces, gracias a ese momento de inercia, yo ya sé con cuánta dificultad va a rotar, ¿verdad? Por lo tanto, ya tengo este valor de aquí. Ahora, ¿cuánto vale el torque? Recordemos, torque es igual a fuerza por distancia, ¿verdad? Entonces, esta fuerza de aquí por la distancia al punto de giro. ¿Y cuál es la distancia al punto de giro? Es esta de acá, que es igual a L medios, ¿verdad? Por lo tanto, el torque es igual a fuerza por distancia, por lo tanto va a ser fuerza por L medios. Entonces yo ya tengo el valor del torque, ya tengo el valor del momento de inercia, yo ya puedo conocer cuánto vale la aceleración angular, ¿verdad? Entonces, reemplazando en la ecuación primera, torque es igual a fuerza por L medios, y eso es igual a momento de inercia que vale masa por L al cuadrado sobre 2, que es lo que encontramos primero, por la aceleración angular. Aplicando álgebra, L medio se va con L medios y queda de esa manera, ¿verdad? El 2 con el 2, L y L se sustituyen, mejor dicho, se cancelan. L con 1 aquí y el 2 con el 2, ¿verdad? Entonces queda igual a eso. Fuerza es igual a masa por L por aceleración angular. Como fuerza, masa y L son conocidas, yo puedo despejar la aceleración angular, que es igual a fuerza sobre masa por longitud. Entonces yo ya tengo con cuánta aceleración angular va a rotar este cuerpo debido a esa fuerza que se aplicó en 2 segundos, ¿verdad? Pero a mí lo que me pide es la aceleración, o mejor dicho, la velocidad angular final que va a tener este cuerpo. Por lo tanto, yo recuerdo las ecuaciones de cinemática angular o cinemática rotacional. Recuerden esta ecuación. Velocidad angular final menos velocidad angular inicial es igual a aceleración angular por tiempo, ¿verdad? Tiempo es conocido, es 2 segundos. Aceleración angular ya lo encontramos con el análisis de la dinámica rotacional. Y velocidad angular inicial es dato, ¿verdad? Porque el enunciado nos dice que rota con una velocidad angular inicial de 2,1 radianes por segundo. Por lo tanto, ya es fácil de acá simplemente despejar la velocidad angular final.
Despejando nos queda esto, reemplazando los valores, especialmente de la aceleración angular, que es igual a fuerza sobre masa por longitud. Reemplazando los valores, obtenemos que la velocidad angular final es igual a 94,63 radianes por segundo. Entonces, de esa manera como ustedes deben trabajar cuando se trata de giro. ¿Se acuerdan? Estamos aplicando la segunda ley de Newton para giro y aplicando el concepto de momento de inercia. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí?